Invitados a Ecuador en directo. Bien, como lo anunciamos, le vamos a dar la bienvenida al licenciado Billy Navarrete, él es representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y con él vamos a hablar sobre la visita de la misión de la CIDH por el tema de las masacres que se han dado en las cárceles de nuestro país. ¿Cómo está, Billy? Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí a través de Ecuador en directo. ¿Usted me escucha? ¿Me confirma? ¿Me escucha, Billy? Buenos días. A ver, todavía está tratando de configurar, parece ser, su dispositivo. Me confirma si nos está escuchando para empezar este diálogo. Ya nuestro último invitado en este día viernes 3 de diciembre. Billy, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿me escucha, Billy? Si usted me escucha, bueno, o si le dice Jorge que por favor salga y vuelva a entrar para poder tener ya pues la conexión en perfectas condiciones. Gracias a nuestros amigos que están escribiéndonos a nuestro canal de YouTube. Adriana, me gustaría tener su criterio sobre el tema carcelario, la visita de los miembros de la misión de la OEA. De la CIDH. De la CIDH, perdón. Me parece que es muy interesante para el país la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo por los acontecimientos en el país, en el tema de la crisis carcelaria que estamos viviendo ya desde hace un tiempo. Es realmente terrible y ha conmocionado al país todos los sucesos, y aparte del tema de la crisis carcelaria, también toda la inseguridad, la delincuencia por la cual está viviendo el país en las calles. No hay lugar donde uno pueda estar seguro. Tanta delincuencia desatada, cuáles son los motivos. Y aparte del tema de la inseguridad y la crisis carcelaria, Jaime, no olvidemos también que pienso que algo que debería topar la CIDH, que debería dialogar con el gobierno, y es sobre algunos casos de falta de lesa humanidad a los derechos de las personas. Recordemos también las manifestaciones, las protestas por las cuales ha vivido el país, y eso es algo que no se puede olvidar. Correcto. Vamos a intentar conectarnos con nuestro invitado, el licenciado Billy Navarrete, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Billy, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Me escucha? Sí, buen día. He tenido dificultades técnicas para comunicarme con ustedes y disculpen la demora. Gracias, no, tranquilo. A ver, Billy, tenemos una misión de la CIDH que está visitando las cárceles de nuestro país. Esta misión está recabando seguramente pruebas e información de los hechos ocurridos en las cárceles donde se han dado muertes. La última fue una masacre que no esperábamos ver, pero bueno, es lo que está pasando en el país. ¿Qué va a pasar con la visita de esta misión de la CIDH una vez que ellos dejen el país? Seguramente no van a hablar, ¿no? De acuerdo a lo que he visto, la prensa ha querido tomarle criterio a algunos de los que han venido acá, pero ellos han tratado de no dar respuesta alguna porque ellos están recabando información. ¿Cuál es el procedimiento de ellos en realidad? Sí, bueno, efectivamente, lo primero que hay que señalar es la invitación hecha por el gobierno nacional al sistema interamericano para que envíe esta delegación. Es decir, que esta presencia de los comisionados en Ecuador se da a partir de una invitación hecha por el gobierno nacional. Es lo primero que habría que considerar. Y es relativamente rápida la presencia de ellos acá. Es otro aspecto en relación a la crisis carcelaria que han venido ellos registrando al menos desde el 2018. Me refiero a la Comisión Interamericana. Han habido periódicamente, a veces 2 y hasta 3 llamados de atención por parte de la Comisión Interamericana
al gobierno, a los gobiernos, estoy hablando desde el 2018, para que tomen medidas preventivas y de control sobre aspectos especialmente relacionados a la violencia creciente, a la violencia imparable, que desde ese entonces se ha venido registrando en los centros carcelarios en general, pero particularmente en la penitenciaría del litoral, acá en Guayaquil. Y estas misiones tienen una condición de ser, si bien es cierto, por invitación de los gobiernos, deben de tener independencia de aquel Estado en particular, analizando sus obligaciones, porque lo que hay de por medio es contrastar lo que dice la Convención Americana, que es, digamos, el instrumento base sobre la cual todo el sistema interamericano funciona, y lo que han hecho los estados, en particular el estado ecuatoriano, y específicamente con relación al tema carcelario, a la situación carcelaria. Tenemos casi 39.000 personas en el sistema carcelario en el Ecuador, y hay este examen con relación a lo que el Estado ha hecho y las garantías que se ha comprometido a respetar, y si eso finalmente se ha logrado hacer. Y entonces esta independencia hace que todo lo que pueda, digamos, realizar, si tenga planeado, que se lo hace con bastante detenimiento y sometido a protocolos internacionales que tienen que ver con contactos exclusivos con, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, sin que medie instituciones públicas, que los comisionados tengan las debidas garantías para estas entrevistas, que incluso pueden ser con personas que están bajo situación de amenaza o inseguridad, hostigamiento por parte de los agentes del Estado o de grupos de distinto tipo. Entonces hay todo un protocolo bastante riguroso que estas comisiones, en términos generales de procedimiento, tienen que ajustarse. Entonces se entiende el hermetismo que tiene esta misión que ahora se encuentra en el país. No se trata sino del respetar los procedimientos que, como ellos mismos han dicho, están bajo esta invitación del Estado y tienen que gozar de la independencia de los ahí implicados, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que sí han dicho, y ahora hacia el final de la misión, que termina hoy, hubo un nuevo contacto con las autoridades del gobierno, pero luego, a 10 días después, ya el informe, digamos, completo de la misión. Este informe es muy aparte de la demanda que pondrán los familiares que perdieron alguna persona que estaba privada de libertad. Este informe tal vez podría ser algo favorable a una demanda que van a poner seguramente todos los familiares y que el Estado tendrá que indemnizar a esas personas. Sin duda es un insumo y un argumento que sirve como un antecedente jurídico bastante importante cuando se vaya a dar ese paso, que entiendo todavía no se ha dado, porque no cabe. En realidad, estos sistemas se activan, tanto el sistema interamericano como el sistema universal de derechos humanos, a partir de que se han agotado los recursos internos. Es decir, que acá, dentro de las instituciones encargadas de brindar verdad, garantizar justicia y ejecutar la reparación, no se ha dado. Y cuando ya eso ocurre, uno presenta, una vez agotados los recursos internos, ante esos sistemas, digamos, de protección internacional, llámese
sistema interamericano, Comisión Interamericana en particular. Y entonces, lo que sí está en curso son una solicitud de medida cautelar. Es decir, que una acción judicial dirigida al Estado ecuatoriano por parte de las familias a propósito de del riesgo que corren los que están aún vivos. Uh-huh. Eso está en curso. Y eso no amerita, no, digamos, requiere la vida de esas personas. Que se agoten, los recursos. Eso no es una vía paralela al de la queja, ¿no? La medida cautelar que ahora estamos presentando relativamente en pocos días con relación a un grupo de familias que tiene parientes vivos aún dentro de la penitenciaría y están, digamos, en situación de vulnerabilidad debido a todo lo que ocurre y la ausencia de control por parte del gobierno nacional con relación a lo que ocurre y la expansión de la violencia. Billy, desde tu punto de vista, tú como representante del Comité Permanente de Derechos Humanos acá del Ecuador, me imagino que tú has visitado cárceles y te has dado cuenta la situación que viven los presos y hay denuncias. Hay tantas cosas que a veces nos ponemos a pensar, parecería que no existiera un gobierno en este país. Porque aquí se dedican los gobiernos, los dos últimos gobiernos, a ver por el retrovisor, a criticar al anterior que no hizo nada y a criticar al correísmo. Pero pregunto yo, ¿qué planes para mejorar el sistema carcelario tenía el actual gobierno? Y dentro de sus propuestas tengo entendido que estaba dar seguridad al país, tanto en las calles como también en los centros de rehabilitación social. ¿Qué planes ha tenido el gobierno? ¿Por qué ocurrió esto? Porque esto no es de ahora. Esto ya viene desde hace 2 años del gobierno de Moreno, Billy. Sí, sin duda, y muy bien formulada la pregunta y oportuna. A propósito de lo sorprendente de lo que podemos apreciar de la conducta del gobierno nacional, del actual gobierno. Un gobierno que había estado, digamos, reclamando ocupar tan alta magistratura, la más importante dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador, la representación de la presidencia, por varias ocasiones. Un gobierno que había estado representado representando a un partido político, digamos que creeríamos nosotros que es aquel espacio de laboratorio de ideas y de planes para cuando ya se ejerce el poder, poderlos desarrollar, ¿no? Planes que se ofrecen durante un proceso de campaña electoral que uno esperaría como ciudadano que en el momento de que se ocupe el cargo de presidente se ejecuten. Y aquí estamos hablando de un problema que, como bien dices, no es súbito, no es, digamos, sorpresivo. No, esto lo habíamos venido registrando desde el anterior gobierno, que tiene su carga de responsabilidad, que algún rato eso va a, digamos, ser, o debería ser, la Fiscalía está demorada en eso. Ahí hay un señalamiento a propósito de ese irregular procedimiento de investigación que hasta ahora se conoce en relación a las masacres desde el 2018, sin tomar en cuenta lo que ocurrió en febrero, en junio, en septiembre y en noviembre de este año. No se conoce nada con relación a las investigaciones que se han dado, ni siquiera diligencias que deberían haberse dado ya con relación a los hechos anteriores. Nada. Pero bueno, esas son cosas que le toca a la Fiscalía responder. Seguramente hay explicaciones que le han dado a la Comisión Interamericana ahora, pero ahí habría que pensar en todo esto. Pero refiriéndome nuevamente al gobierno actual y a la poca acción, y ahí hay solamente una interpretación que hacer, que es a propósito de la indiferencia con relación a las vidas que se han perdido
Ya ahí es cuando nosotros hemos comenzado a hablar de la necropolítica, es decir, que una conducta estatal señala quién tiene derecho a vivir y quién no. Y esos que no tienen derecho a vivir son aquellos que tienen ciertas circunstancias en relación a sus condiciones económicas y otra serie de vulnerabilidades en esto, ¿no? Lastimosamente vemos que la conducta estatal podría estar yendo a evidenciar esa necropolítica. Y es muy serio. Y no queda en el ámbito de la subjetividad. Esto va a crear condiciones para su judicialización, especialmente al interior, que eso es lo que vamos a desarrollar nosotros con las familias con las cuales estamos hablando. Familias que han perdido el miedo, porque lo que más campea alrededor de ellas es temor. Muchas de ellas, y eso lo decía ayer a la Comisión Interamericana, aún están siendo extorsionadas por estos grupos violentos que son los que quitaron la vida a su pariente. Ya una vez fallecido el pariente, siguen recibiendo visitas y llamadas a propósito de la deuda que su pariente fallecido dejó adentro con ellos. Les decíamos a los comisionados las graves consecuencias del mecanismo de extorsión que ha estado siendo, digamos, tolerado por el Estado sin ninguna acción para erradicarlo en esto, y que sigue activo y que obviamente evidencia la falta de control del Estado y de presencia para garantizar la vida y la seguridad de las personas privadas de la libertad. Hola, Billy, Adriana Rivera les saluda. Bueno, mi pregunta va, ¿qué cree usted que debería ser, cuál debería ser el paso a seguir para garantizar la plena seguridad y la vida de las personas privadas de libertad? Bueno, creo que cabe echarle asunto de primera mano, y hay algunas acciones que lentamente, como todo, ¿no? Aquí en Ecuador padecemos de un mal que es que nos toca desarrollar enormes esfuerzos gigantescos para realizar cuestiones bastante obvias y como de sentido común, ¿no? Eso es algo que realmente debemos de tratar de superar. Pero bueno, creo que el principal problema tiene que ver al menos con el hacinamiento, y esto que ya debería haber ocurrido, me refiero a los indultos, que fue ofrecido y lentamente ya se comienzan a identificar algunos casos de esos miles que creeríamos nosotros que deben de estar al interior. Personas que gozan de, que gozan, que sufren enfermedades incurables, que están en prisión, adultos mayores, en esto, personas que ya deberían estar en libertad porque han cumplido la pena y siguen al interior. Nosotros hemos conocido de personas fallecidas que no debían haber estado en prisión porque ya habían cumplido meses atrás ya la sentencia en esto. Entonces hay un grupo numeroso, significativo. Se hablan de cerca de 10.000 personas que estarían, digamos, en condiciones de abandonar las cárceles y sujetárseles al menos a prelibertades, porque son personas que, digamos, su condición de peligrosidad es bastante menor, ¿no? En relación, hay que tomarle asunto de que ya con este descongestionamiento debería haber una política pública que garantice gobernar las cárceles, que pueda aumentar el número de personal de seguridad al interior de las cárceles, que no son los militares, ¿ah? Esa presencia debe ser temporal y debe de dar paso a, digamos, entidades que deben estar
preparadas para esto, con un proceso de monitoreo de sus conductas y en términos disciplinarios bastante riguroso en esto. Creemos que el cuerpo de guías debe ser fortalecido, garantizar que haya la verdadera categorización según el pabellón. Actualmente el gobierno y las instituciones que están, digamos, dedicadas al tema carcelario no conocen qué personas pueblan cada pabellón. Y eso es un problema realmente serio, porque si no conocemos algo tan esencial, cae en saco roto todo proceso de rehabilitación en esto. Entonces hay ahí una serie de cuestiones que a partir del descongestionamiento, del despoblar las cárceles, podría darse. Claro, ahí no se agota el problema, como seguramente vamos a imaginar. Necesitamos un proceso de rehabilitación al interior, porque no existe algo que pueda ofrecerse. Necesitamos potenciar la participación de las personas privadas de la libertad para el diseño de una respuesta un poco más sostenida. Necesitamos la claridad que debe de dar la verdad y la justicia para quienes nos han llevado a esto. Llámese representantes del Estado, pero también personas que han estado formando parte de estos grupos violentos. Eso se tiene que desmantelar como trabajo, digamos, selectivo, de desmonte selectivo, de inteligencia policial. Tenemos que recuperar a la policía. Parecería ser que la estamos perdiendo para su, digamos, control en relación al crimen organizado. Estimado Billy, ¿cuál cree que va a ser el actuar de la función judicial tras el reporte de la CIDH con sus recorridos en el país? Bueno, ahí hay varias cuestiones destinadas a los distintos poderes del Estado. Hay una serie de recomendaciones que usualmente estas comisiones ahí plantean, elaboran a partir de sus visitas, sus entrevistas, y hay recomendaciones dirigidas al gobierno nacional. Creería que hay temas que tienen que ver con el hacinamiento y con el control de la violencia, sobre una política de rehabilitación, que todo eso debe estar dirigido a el gobierno nacional, y el trato a las familias. Creo que ese es un elemento, un factor muy importante que no ha estado siendo reconocido en esto. Parecería ser que la sanción que el Estado, en el mejor de los casos, señala a una persona y la priva de su libertad, se ha extendido a su familia. La familia sufre igualmente esa condena, esa sentencia, y mantiene, y esto es una de las cosas que les decíamos ayer a la comisión, mantiene a su prisionero en prisión. No está, digamos, cubierto por recursos públicos. A través de la extorsión, la familia paga al menos $500 mensuales a los grupos violentos para que brinden seguridad, alimentación y bueno, en esto. Son las familias, estas familias pobres que tienen a su pariente en prisión. Fíjense que hay una estadística a propósito de que el 45% de la población carcelaria tiene al menos un grado de educación básica. En el mejor de los casos, de al menos tener educación básica. El índice de alfabetismo es altísimo. Solo el 2.7 tiene educación universitaria, ¿no? Fíjese que el 70% es una población entre 18 y 39 años. El 70% es una población eminentemente joven, con condiciones de precariedad atrás. Y el 50% son delitos que están relacionados a las drogas y a la propiedad.
solamente el 9.4 son delitos relacionados al derecho a la vida, que tal vez el delito que más nos perturba. Esa es un poco la radiografía que ahora, por obligación y debido al clamor ciudadano, el gobierno ha hecho público y que nos ha dado, nos pone así como el panorama de la población carcelaria en esto, porque no ha habido, digamos, participación de sociedad civil ni de la academia para el tratamiento de personas privadas de la libertad, y esa es una de las cosas que hay que retomar, ¿no? Desde sociedad civil, humanos, pero también desde instituciones educativas. Es importante que volvamos a las cárceles. Esto no puede estar en manos de la policía ni del gobierno en exclusiva como lo ha estado, ¿no? La propia Secretaría de Derechos Humanos habla de que el eje de seguridad debe estar acompañado del eje social, que ambos son indispensables, pero en este caso el eje social ha estado absolutamente ausente y el eje de seguridad ya sabemos, ya sufrimos las consecuencias de su acción. Billy, muchísimas gracias por habernos dado parte de su tiempo para hablar de este tema tan importante que le interesa saber la situación real a la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias por la invitación, quedo a las órdenes. Ojalá con un poco comentarios un poco más gratos. Esperemos que la situación de paz regrese a las cárceles, que estas visitas y todo lo que, digamos, estamos sufriendo como sociedad en realidad nos haga recapacitar y enderezar y tomar asunto sobre esas vidas que no deben ser descartables. Son personas humanas que necesitan ser tratadas como tal. Eso es lo que apelamos los organismos de derechos humanos. Muchas gracias. Billy Navarrete, representante del Comité Permanente de los Derechos Humanos en el Ecuador, hablándonos sobre el tema carcelario en el país. Yo comparto lo que dijo al final Billy, que esas vidas igual el Estado tiene que prestarle atención. Son seres humanos. Son seres humanos. Hay gente que se dedica a sentenciar, que dice que yo les diera, mucha gente habla estupideces porque no tienen a un familiar allí, porque tal vez alguien de su familia no ha cometido un error en su vida. Nadie está libre de nada en este mundo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera Así piedra. Esa es la verdad. Bueno, ojalá que el gobierno preste atención a este problema, que es un problema que nos atañe a todos, porque no solamente esas familias que han perdido a un familiar tienen en este momento, están pasando una situación de tristeza de haber perdido primero a ese familiar, de pronto hijos que se quedaron sin sus padres. Dentro de las cárceles hay gente que también es inocente. No olvidemos que hay gente inocente, que la justicia a veces se tuerce y que hay gente que está pagando una pena allí sin tener nada que ver. Hay personas que están detenidas allí porque no han pagado la pensión alimenticia a sus hijos y que esos padres tal vez no tienen un trabajo y que el Estado no está haciendo nada por reactivar el trabajo en el país. Yo recuerdo cuando estaba en campaña de este gobierno, no es que estoy en contra del gobierno, pero tengo que decir las cosas. Tal vez algunos han de pensar que yo tengo una posición contraria, ¿no? Yo tengo que criticar las cosas de cualquier lado. Pero este gobierno dijo que iba a darle trabajo a toda la gente que estaba desempleada. Dijo que le iba a dar los cupos a los jóvenes que no podían ir a las universidades. Y hasta el momento no se cumple. Dijo que iba a desaparecer el CENESID para que todos entren a las universidades. Tampoco lo ha hecho. Dijo que iba a dar crédito al 1% a los agricultores a 30 años plazo. ¿Qué hizo cuando entró? Le dijo a los banqueros, pónganse de acuerdo para que bajen las tasas de interés. ¿Sabe cuándo se van a poner de acuerdo los banqueros, señor presidente? Nunca.
Porque el banquero solo piensa en ganar dinero, no le interesa el pueblo. Nosotros podemos estarnos muriendo de hambre o muriéndonos porque estamos enfermos, pero la banca, hasta cuando usted está por morirse, cerrar los ojos, allí le está recordando que tiene una cuenta pendiente. Eso hace el banquero. El banquero es un vampiro que no pierde, nunca quiere perder, siempre quiere ganar. Ni siquiera la banca tuvo un sentido de condolencia en la pandemia, imagínense. No, pues. Ellos siguieron cobrando, la gente muriendo en la calle, seguían cobrando, seguían hostigando a la gente, recordándole que tenían que acercarse a pagar el crédito que tenían. Ese es el banquero. Usted le dijo a los banqueros, pónganse de acuerdo para que bajen los intereses. ¿Sabes cuándo se van a poner de acuerdo? Y usted lo sabía, porque usted es banquero, pues. Usted lo sabía, señor presidente. Ellos nunca se van a poner de acuerdo. Eso por un lado. Usted le dijo a los arroceros que el 24 de mayo que asumía el poder, firmaba un decreto presidencial para que el precio sustentable del arroz sea $35. Ya lo hizo. Llevan 5 meses en mesas de diálogos y hasta el momento no hay ningún resultado. Siguen peregrinando esos pobres agricultores que gracias a ellos comemos todos. Siguen trabajando en contra. Va un ministro de Agricultura y le dice a los señores arroceros, señores arroceros, le dice, ustedes tienen que cambiar de actividad. En vez de ser arroceros, ¿por qué no son camaroneros? Hagan camaroneras en este sector. ¿Y con qué plata, pues? Esa es la incapacidad de una persona que usted la puso como ministra, como ministro. Una persona que ha estado 25 años en Estados Unidos y que no sabe absolutamente nada. No conoce la realidad de los agricultores aquí en el país. 25 años viviendo allá. Seguramente él tiene dinero y él sí puede cambiar pues de una actividad a otra. Él debe tener dinero, pues. Por eso les dijo, cambien, sean camaroneros. Como que fácil. Qué incapacidad. Y así si me pongo a nombrar todas las cosas que usted propuso en campaña, señor presidente, no acabamos nunca. Usted dijo en campaña que iba a subir el sueldo a $500. $500, dijo usted. Se supone que si sube $500 en su gobierno, este año usted tiene que subir $25. Están en diálogos con los empresarios. Los empresarios les han dicho, no, señor presidente, al señor ministro Patricio Donoso, no estamos en condiciones. Y ahí yo digo y les caigo encima a los empresarios, y se lo dije ayer a un representante aquí, al señor Hidalgo, que es representante de los bananeros. Le dije, ¿y ustedes por qué no protestaron cuando el señor Guillermo Lasso era candidato y no le dijeron que no estaban en capacidad de pagar ese aumento de $100 en 4 años? ¿Por qué ahora lloran sobre la leche derramada y que va a seguir derramada? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijeron en ese momento, señor, ¿y de dónde? Díganos, explíquenos. Porque ustedes enseguida piden incentivos. ¿Qué incentivos tributarios? Condonaciones de impuestos. Así disfrazan las cosas. Incentivos tributarios. Se escucha bonito. Pero ¿sabe qué quiere decir eso? Condonación de impuestos. A ellos sí, al pueblo no. ¿Por qué al pueblo no condonaron pagar la energía eléctrica, pagar el agua potable? Cuando la gente no trabajaba, la gente se moría. ¿Por qué no le dijeron al pueblo eso? Pero resulta que ahora no, pues. ¿Cómo son las cosas? Y prometió eliminar impuestos, pero creo que jamás nos imaginábamos que iba a ser el impuesto a la herencia el que iba a eliminar. Y están los videos. Así es. Donde él dijo
alguien le habla, no sé, porque él siempre trata de tener a alguien en campaña, hacía eso, ¿no? Que decía, no solamente es que voy a bajar los impuestos, voy a eliminar impuestos, dijo. Y su reforma tributaria de ahora, señor presidente, ¿de qué nos habla? De crear nuevos impuestos. Y aquí está afectando a todos. Está afectando a los pobres, a la clase media. Inclusive, hasta los empresarios están en contra de usted. Ojalá usted cambie y piense que gobierna para todos los ecuatorianos, no solamente para el 5 o 10% tal vez de los que usted cree que son el nivel más importante. Tiene que gobernar para todos. Para eso lo eligió el pueblo. Que gobierna para el pueblo ecuatoriano, no para el Fondo Monetario Internacional, Jaime. Así es. Bueno, ya nos vamos. Rápidamente voy a saludar a las personas que siguen conectadas. La doctora Isabel Marín Esteves, gran amiga de esta casa. Patricio González. La doctora Isabel nos dice, comparto el orgullo que siente Pedro Moncada por ustedes, periodistas transparentes, confiables, comprometidos. Gracias por esas flores que nos lanza la doctora Isabel Marín y todas las personas que se conectan al canal de YouTube, al canal de Facebook y los que nos están escuchando por las otras plataformas y los que nos están escuchando también por www.ecuadorendirecto.com, página que tiene cerca de 280,000 visitas cada mes. Muchísimas gracias. No se olviden de participar del Super Chat. De esa manera ustedes nos ayudan a que este medio siga adelante. Participen, apoyen, donen. Pueden donar $5, pueden donar $10. Y los que quieren donar $100 también bienvenidos sean. Los que quieren donar $1,000 no hay problema. Pero apoyen, aporten para que este medio siga adelante. De esa manera nosotros seguiremos contando la historia, como dice mi buen amigo el doctor Francisco Herrera Arauz. Y no se olviden también de suscribirse al canal de YouTube, de ponerle el me gusta, tocar la campanita, seguirnos, recomendarnos. Y los que están conectados en Face, también ponerle el me gusta a la página, síganos, compartan la transmisión para que más personas la puedan ver. Y nos vemos en un próximo programa de los especialistas. Ya conocen, a la misma hora, 8:30 de la mañana arrancamos con este espacio de opinión política para escuchar a las diferentes personas que quieran expresar sobre los diferentes temas por los cuales está pasando el país. Así es, veamos esto. ¿Esto dónde se desarrolla? En la Asamblea Nacional. En los exteriores de la Asamblea Nacional. Los asambleístas se fueron de fiesta. Están allí al ritmo del chulla quiteño, me imagino. Bailando o cualquier otro ritmo tradicional de la capital de la República. Desestresándose. No, todos tenemos derecho a bailar. Yo no critico eso. Todos tenemos derecho en un momento de receso. Todos tenemos derecho a pegarnos una bailadita. Bien. Gracias entonces a todas las personas que han estado escribiéndonos. Mi estimada Adriana, muchísimas gracias. Excelente debut, la felicito. Muchísimas gracias a usted, Jaime. Y sabe que me había dado cuenta que hemos venido combinados. Así es, azul, pero yo no soy melecista. Yo tampoco, yo también le voy al Yo amarillo. siempre me voy al amarillo, el equipo más popular, el templo del fútbol. Como todo guayaquileño. Está ahí en la avenida Barcelona. En las riberas del Salado. No estamos en la final, pero yo sigo siendo fiel a mi equipo. Como buen guayaco. Como buen guayaco y buen ecuatoriano nos vamos. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes el día lunes 8:30 de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Antes quiero saludar también al máster Alfredo Llerena también, que nos mandó algunos mensajes por el canal de Face. Un abrazo enorme. No he podido saludar a la gente de Face, al doctor Jimmy Romero, al doctor Miguel Villacrés, en fin, a toda la gente que está siempre conectada con nosotros. Gracias a todos. Que tengan un buen resto de viernes y fin de semana. Audio